Ok. Ecuaciones constitutivas. Entonces, definición 11. Supongamos la existencia de un campo escalar de entropía, o que vamos a llamar entropía, por unidad de masa. Y unidad de volumen. Bien. S va a ser el campo, va a estar de omega t cruz 0 infinito en R. Y denotamos la entropía de un conjunto omega t por S de omega t. De hecho, vamos a ponerla como S, alguna S elegante, ¿okay? Y la definimos como S de omega t es la integral sobre omega t de rho de x pico, t por S de x pico t de x pico. Entonces me van a decir, oye, a ver, ¿no que son muchas variables? ¿Por qué carajos introduces una nueva? Al hablar de entropía, a lo que voy es a establecer la segunda ley de la termodinámica. Ahora, ¿por qué quiero establecer la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica, independientemente del significado que tenga, que por cierto, todos los cursos de física le dan una interpretación las más aburridas de todas, que si los refrigeradores, que si no sé qué, bueno. Independientemente de su interpretación, aquí nos va a servir, aquí sirve, en dinámica de fluidos matemática, sirve para restringir el tipo de ecuaciones de estado que uno introduce al sistema, el tipo de ecuaciones constitutivas. Entonces, otra vez, la ecuación constitutiva nos va a relacionar variables que aparecen en las ecuaciones de Navier-Stokes entre sí. Entonces, esa relación funcional no puede ser arbitraria. Y una de las maneras de restringir esa arbitrariedad es con la segunda ley de la termodinámica. Ahorita lo van a ver. Entonces, establecemos, por lo tanto, el postulado de la segunda ley de la termodinámica. ¿Sale? Carajo. Ok. Segunda ley. Entonces dice, la razón de producción de entropía para cualquier conjunto omega t contenido en gamma t está acotada inferiormente por el calor transferido
por unidad de temperatura. Ajá. ¿De dónde salió esto? Esta es la desigualdad de Clausius que ven en termodinámica básica, que es la diferencial de la entropía es mayor o igual que Q entre teta, me parece, ¿no? O teta por la diferencial de la entropía es mayor o igual que, no, la diferencial de Q, ¿sí? Bueno, ¿va? Nada más que la estoy estableciendo para cuerpos continuos. Entonces esto es la derivada respecto de t, pues la variación de entropía de omega t de rho de x pico coma t s de x pico coma t de x pico es mayor o igual, lo escribo acá abajo, mayor o igual que la integral sobre omega t de rho x pico coma t por f de x pico coma t sobre teta de x pico coma t de x pico menos la integral sobre la frontera de omega t de q punto n pico de x pico sobre teta de x pico coma t de x pico. Ajá. Ojo, aquí ya estoy introduciendo, porque van a decir, insistes en introducir más variables, ¿no? Estoy definiendo un nuevo campo, que es el campo de temperatura, ahorita lo voy a escribir, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica no es una ecuación de evolución, no lo es una ecuación, es una desigualdad diferencial, ¿sí? Ahora vean, esto es postulado, pero vean cómo efectivamente dice lo que aquí estoy diciendo, enunciando, ¿va? Acuérdense que ρ por F es la fuente volumétrica de calor, ¿no? Pues entre teta esto tiene unidades de calor por densidad de calor, digamos, por unidad de temperatura, ¿sí? Lo mismo ocurre acá, nada más que este es la contribución superficial a la variación del calor, ¿no? ¿Sale? Acuérdense. Entonces, aquí estamos definiendo, vamos a escribirlo con observaciones, estamos hablando ya de la existencia de un campo escalar, que es la temperatura, ¿sí? Observaciones de la teoría termodinámica. Sabemos que dada una cantidad de sustancia, la temperatura teta, la densidad ρ, la presión P, ¿okay? La entropía S, etc., no son, muy importante, no son cantidades independientes. ¿Sale? No son cantidades independientes. Aquí la cantidad de variables termodinámicas que hay es enorme, ¿no? Hay otra, la energía interna, ¿sí? Y ya saben, el volumen específico, por ejemplo, que es 1 entre ρ. Las ecuaciones de Navier-Stokes también se pueden escribir, por ejemplo, en términos de 1 entre ρ.
Entonces tienes el volumen específico, la presión, la temperatura, la energía interna, la entalpía, la entropía. Es un montón, es una cantidad brutal de variables, ¿sí? Pero en termodinámica uno sabe, uno estudia, el resultado lo establece, de que todas esas variables, de todo el conjunto de variables termodinámicas que estén en juego en el proceso que estén estudiando, solo dos son independientes. Ajá. Solo dos. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que tú escoges tus dos variables independientes, es decir, por ejemplo, en la ecuación de energía que escribí, aparece la energía interna y aparece ρ. Ajá. Aquí ya está apareciendo teta. Entonces si me dices, oye, aquí están apareciendo estas tres variables termodinámicas, también aparece S, por cierto, ya la definimos, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4. ¿Metiste más variables? No. Por termos sabemos que de estas, solo dos, por ejemplo estas dos, son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que E es una función de ρ y de teta. Lo mismo con S. S es función de ρ y de teta. Podrían hacerlo al revés. Podrían decir, no, mis dos independientes son teta y S. Entonces E y ρ van a depender de esto. Ajá. ¿Qué es lo que determina que ustedes escojan algún conjunto de variables específico? Bueno, el problema que estén estudiando. Lo más común es que se escojan en matemáticas. Lo más común es que se escojan ρ y teta como variables independientes. ¿Ah? Porque son las condiciones que uno podría, por ejemplo, variar en el laboratorio, ¿no? La temperatura, la densidad y la temperatura. Tú podrías controlar eso, esas dos cosas, en un laboratorio. Sin embargo, pues la entropía uno no la controla, ¿no? En el laboratorio, ni la energía interna, porque esas son abstracciones nuestras. Son variables termodinámicas, pero son abstracciones nuestras. Mientras que estas son cosas que uno puede medir, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjenme seguir escribiendo. De un conjunto de variables termodinámicas, ¿okay? Solo dos son independientes. Ajá. Entonces, por ejemplo, la presión es una función de ρ y teta. Ajá. ¿Okay? Por ejemplo, en un gas ideal, no, es un gas perfecto. Gas perfecto P es igual a R por ρ por teta. Con R es una constante. Ajá. ¿Sale? O sea, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a estudiar el modelo, voy a determinar la evolución de un gas ideal. Entonces, en las ecuaciones que estuve derivando, conservación, masa, balance de momento, balance de energía, en la energía interna tienen que meter la energía interna de un gas ideal. Ajá. ¿Sale? Y fíjense, con este contexto, ¿qué es lo que me está diciendo la segunda ley de la termodinámica? Me está diciendo, tú no puedes decir, a ver, voy a meter la energía interna de un gas ideal, luego la entropía de, no sé, un gas de Van der Waals, ¿sale? La temperatura o la densidad que tiene un plasma. No puedes meter todo eso, porque tienen que ser tales, la S, la Q, la teta, todo tiene que ser tal que satisfaga la segunda ley. Entonces no puedes hacer mezcolanzas ahí de cosas, ¿no? ¿Okay? Ese es el siguiente postulado, ¿va? Entonces déjenme, todavía hay más observaciones. Voy para acá.
siguiente observación es que se supone, aquí lo estamos haciendo ya, la existencia de un campo de temperatura absoluto. Ajá. Teta va a ser función de x y de t. Es estrictamente positivo por obvias razones y es tal que su ínfimo, que no tiene que ser máximo, o al menos hasta ahorita el ser humano no sabe que sea máximo, es 0. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Caray, no sé quién carajo me está jodiendo. Estoy dando clase. Se conoce como desigualdad de Clausius-Dunham. ¿Ok? Ahora, si aplicamos el teorema del transporte de Reynolds versión 2, ya habíamos visto, y el teorema de la divergencia, y el teorema de la divergencia, obtenemos que la integral sobre omega t de ρ por la derivada material de la entropía de x pico es mayor o igual que la integral de ρ por f sobre teta menos la divergencia de q entre teta. Ajá. De x, y le podemos aplicar a esto un resultado de localización, ¿ok? Y de donde concluimos que la forma local de la desigualdad de Clausius-Dunham es ρ ds en dt ρf entre teta menos la divergencia de q entre teta. ¿Sí? Para todo x pico que pertenece a omega t, t mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí se ve más claro, ¿no? No puedes empezar a mezclar variables a lo bruto. Tienen que ser las variables que están aquí en juego, las que metes, las que vas a meter en Navier-Stokes, ¿okay? Que son en particular estas, porque esto es termodinámico, ¿no? Las que metas deben ser tales que satisfagan la desigualdad de Clausius-Dunham, si no, pues no se supone que esto es un proceso admisible. ¿Sí? Entonces, fíjense, depende, como les decía, de qué es lo que están estudiando. En un caso muy común, como les decía, lo que se escoge como variables independientes son ρ y teta. Eso es muy común en matemáticas. Si ρ y teta las escogemos como
variables independientes entonces E es función de rho y de teta, P por ejemplo es función de rho y de teta, S, ¿ok? Y de hecho la entropía satisface la relación, esta la ven en termo, la diferencial de la entropía es 1 entre teta por la diferencial de la energía interna más P por la diferencial del volumen específico que es 1 entre rho. ¿Sale? ¿Okay? Entonces ponen E, ponen P, ponen todo en términos de rho y de teta y aquí tienen una manera, si ustedes conocieran todo esto, entonces aquí tienen una ecuación para encontrar a S. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? Bien, entonces, déjenme enunciar para concluir el postulado sobre admisibilidad. Definición 12. Un proceso termodinámico es admisible si y solo si obedece la desigualdad de Clausius-Lungen localmente. Además de tener un campo espacial de temperatura finito. ¿Ok? No negativo y con ínfimo cero. ¿Sale? Entonces, no aceptamos nada que no satisfaga la segunda ley de la termodinámica. ¿Sale? Que en este caso es de Sigolé-Clausius. En la tarea, de hecho, les voy a dar un par de flujos de calor porque fíjense que si no hay, ya la borré, pero si no hubiera fuentes, en sí todo depende del flujo de calor, que satisfaga la segunda ley, depende del flujo de calor que escojan. ¿Sale? Entonces les voy a dar en la tarea algún flujo de calor y ustedes van a determinar si satisface o no la segunda ley. ¿Va? Aquí le dejamos entonces. Gracias.